Buenas tardes. A ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de respecto a la clase anterior? Les recuerdo que la clase anterior, lo que yo estuve revisando, o lo que estuvimos revisando, fue los métodos, bueno, particularmente uno que era el método de máxima verosimilitud para obtener, ¿cierto? Para encontrar estimadores. Y digamos ahí, que lo que se hacía era básicamente encontrar una función, que era la función de máxima verosimilitud, ¿ya? Que le denominamos L. Posteriormente de eso, lo que hacíamos era eh, sacar el logaritmo de esa función, ¿cierto? Obtener el logaritmo. Una vez que ya tenía el logaritmo, derivamos la función y, bueno, sacamos el valor crítico, ¿ya? El valor crítico de esa función y analizamos si ese valor crítico cumplía la condición de ser un punto máximo, ¿ya? Ahora, eh, el punto máximo, ¿cierto? Del punto de vista matemático es derivar, igualar a cero, ¿cierto? Sacar un valor crítico y aplicar uno de los criterios, que particularmente el criterio que yo les mencionaba en esta oportunidad era adecuado, que podrían usar el criterio de la segunda derivada. Entonces lo que tenían que hacer era tomar el valor crítico, que en este caso era el estimador, hacían la sustitución en la segunda derivada y analizaban el signo de esa expresión. ¿M? Entonces, eso permite permite saber, ¿cierto?, si efectivamente el punto es máximo. Ahora, por ahí alguien preguntó, bueno, ¿y eso siempre ocurre? O alguien me preguntó, digamos, de esto siempre ocurre que me da el máximo. Bueno, en este, digamos, contenido, eh, particularmente lo que tiene que ver con estadística y principalmente lo que son los estimadores máximo verosímil, siempre dan los máximos, así que igual uno lo puede verificar, digamos, ¿ah? Igual se puede hacer la verificación, pero siempre están dan los máximos, ¿ya? Eso es lo que hicimos la clase anterior, ¿cierto? La clase anterior. Eh, entonces era la obtención del estimador. Ahora, yo no sé si alcanzamos a hacer algo respecto a las propiedades. A lo mejor ustedes me pueden ayudar y me pueden recordar si vimos algo de las propiedades. Propiedades de los estimadores me refiero. Ya, ok. Entonces vamos a empezar ahora eh, con lo que son propiedades. Entonces, ¿cómo podría yo introducir esto de las propiedades? De la siguiente forma. Uno podría tener, ¿cierto? Un estimador de por ejemplo, de un parámetro, ¿ya? Ese estimador no es único, ¿ah? No es único. O sea, yo podría tener más de un estimador. Entonces, en esta presentación les voy a presentar la primera lámina donde hace mención a eso. Ahora, acá en la primera lámina es teórico, ¿no? ¿Ya? Pero uno podría darse una función, acuérdense que los estimadores son funciones de la muestra. Entonces uno se podría dar distintas funciones y tiene más de un estimador. Entonces, la idea, ¿cierto? La idea es que si tengo más de un estimador, elija aquel o tenga alguna forma de elegir uno, ¿ya? O sea, tendría que tener algún criterio que me permita decidir por uno, ¿ya? Y eso tiene que ver con las propiedades. O sea, las propiedades de alguna forma me van a ir ayudando para poder discriminar entre un estimador y otro, ¿no? Entonces, para elegir, para hacer un criterio, ¿cierto? En términos de cuál podría ser ese estimador que yo voy a utilizar, ¿ya? Entonces, la primera lámina hace mención, bueno, ahí están los temas que quiero revisar y ahí está lo que mencionaba, ¿ya? Entonces ahí están los temas
que mencionaba yo. Por ejemplo, si ustedes miran acá, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de un estimador, ¿cierto? Y lo que se quiere estimar, por ejemplo, se quiere estimar la media de la población. Entonces, ¿qué estimadores podemos utilizar? La media muestral, la mediana y la moda. Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Se recuerdan desde la estadística anterior. Bueno, la media ya saben cómo calcularla, ¿ya? Sumatoria de la OX y N. La mediana también tiene una fórmula que es diferente a la de allá, diferente a la de la media muestral. Y la moda también tiene su fórmula. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos tres fórmulas, fórmulas que serían los tres estimadores. La pregunta inicial sería, ¿cuál de los tres es el mejor? ¿Ya? Si nosotros tuviéramos que estimar, o sea, dar un antecedente de la media de la población, ¿ya? Y supongamos que tenemos, no sé, pues estamos estudiando, la población es solo alumnos de la universidad de la sede Macul, los alumnos de la sede Macul. Entonces, yo quiero sacar o quiero conocer la edad promedio. ¿Cómo la saco? ¿Utilizo, utilizo la media muestral? ¿Utilizo la mediana? ¿O utilizo la moda? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál debería utilizar? Se debería usar el que sea más representativo, ¿no? ¿Cuál? Puede ser No sé. cualquiera, porque el Ah, representativo, ¿cierto? El La representativo tendría moda, que... ¿Ah? No lo escuché la muy bien. moda es la literatura que más se repite, ¿no? Sí, sí, mira, las características no las pierden. La medida muestral, ¿cierto? Se toma una muestra y se suman y sigue por el total de datos. La mediana, ¿verdad? Se saca también, se ordenan los datos y se saca el valor central. La moda es el valor que se repite más. Entonces, para la media de la población, ¿cuál de los tres sería como el más adecuado como para considerarlo como estimación? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta no es simple. La respuesta no es simple porque, claro, uno de sus compañeros y tiene, digamos, eh, es cierto lo que él dice, tiene que pensar en el valor representativo, pero no sabemos cuál de los tres es más representativo. O sea, eso no basta con solamente, cierto, pensar cuál podría ser el más representativo. En estadística, uno tiene que fundamentarlo, ¿ya? Y acá no tenemos eso, no tenemos cómo fundamentar cuál de los tres elegir, ¿ya? Entonces, nada más que se abre la discusión en términos de que para un parámetro puedo tener más estimadores, ¿ya? Por lo menos aquí hay tres. Entonces yo tendría que tener alguna eh, herramienta técnica que me permita decidir por cuál, por el primero, el segundo o el tercero, ¿ya? Bueno, por esta razón, aquí está ya la sugerencia. Deberíamos estudiar las propiedades deseables que pueden tener los estimadores. Y eso abre la discusión, ¿cierto? Y ahora vamos a las propiedades. Ya, la primera propiedad tiene que ver con que el estimador sea insesgado, ¿ya? Insesgado o centrado. Ya, entonces, eso hay acá, para probar analíticamente que es insesgado, tengo que probar esto, ¿ya? Pero también tengo que ver lo siguiente, que el estimador podría ser sesgado, ¿ya? Que sería que estaría cumpliéndose eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar gráficamente a qué se refiere con un estimador que es insesgado y un estimador que es sesgado, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar en términos gráficos, para que lo asocien con la gráfica también. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la pizarra para explicarle? Después le hago o les presento este ejemplo y lo hago el detalle para que lo vean, ¿ya? Por ahora quiero ir al concepto primero, a esto. ¿Alguna pregunta? Profe, yo no sé lo que significa sesgado. ¿Perdón? ¿No sabe? No, no sé lo que significa que es Ah, ya. sesgado. Ya, mira, generalmente la palabra igual es una palabra no muy común y habitual, ¿ya? Pero es asumido de que hay una diferencia, ¿cierto?
respecto a lo que se toma como valor central. Entonces ahora lo voy a hacer con algo más práctico. Por ejemplo, uno puede tener un dado 6 caras, ¿ya? Entonces, si ese dado es normal, tiene sesgo 0, ¿ya? No es sesgado. Pero si ese dado está cargado, supongamos que lo cargo para que salga más veces el 3, eso es un sesgo. De alguna forma lo que hace es que altera, ¿cierto?, el estado normal del dado y genera un grado de error. Es lo que pasa cuando la gente, por ejemplo, nosotros a veces vemos juegos de azar, ¿cierto? Que no están en los casinos y a veces uno piensa que le va a acertar al juego, pero resulta que la persona que está armando el juego tiene una información diferente a la nuestra, tiene la información certera de cómo se mueve lo que él hace. Entonces para nosotros es sesgado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la información completa, ¿ya? Entonces esa es un poco la idea del sesgo. El sesgo es como, si lo quieres asociar con algo, es como un error, ¿no? Respecto a que se aleja de lo que de alguna forma llamaríamos, entre comillas, un experimento normal, digamos, ¿ya? Entonces, si quieres, como te digo, si quieres hacerlo como más práctico, sería un error. ¿M? No sé si quedó más claro. Perfecto, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ya? Entonces ahora les voy a explicar qué significa que un estimador sea insesgado, ¿ya? Bueno, insesgado significa que no tiene sesgo, ya eso, o sesgo cero. Si quieren si mirarlo numéricamente, se está diciendo que el sesgo es cero, ¿ya? A eso se refiere con que sea el estimador sea insesgado. ¿Ya? Entonces, voy a partir acá, ¿cierto? Con un texto que voy a poner aquí. Entonces, voy a poner estimadores insesgados. Ya, estimadores insesgados, ¿ya? Ahora, esta es una de las propiedades deseables de los estimadores, pues, o sea, a uno le gustaría que los estimadores fuesen insesgados, ¿ya? Y eso es deseable, digamos. Así que eh, hay que tenerlo en cuenta como que algo que uno querría que ocurriese, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto para el estimador? En resumen, ¿cierto? Habría que decir que en el caso del estimador, si, si el estimador, ¿cierto? Es ese, ¿ya? Es el estimador. Que sea sesgado quiere decir que el valor esperado de ese estimador corresponde al parámetro, ¿ya? Eso es lo que sea insesgado, ¿ya? Entonces ahora, que sea sesgado, y eso lo voy a agregar aquí abajito ahora, ¿ya? Entonces eso va a ser estimador sesgado, ¿ya? Sesgado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, y eso es lo que vamos a anotar aquí. Quiere decir que cuando yo quiera obtener esto, ¿ya? Voy a trabajar con el mismo estimador, ¿ya? Con el mismo, no vamos a cambiar el estimador. Entonces, lo que quiere decir es que el valor esperado del estimador es distinto del parámetro, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir, ¿ya? O sea, que aquí, si quieren mirarlo esto, hay una diferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la diferencia, y aquí es un poco lo que hablaba del sesgo. Entonces voy a poner acá, eh, ya, vamos a poner acá sesgo. Entonces, ¿qué es lo que es el sesgo? Entonces, el sesgo, ¿cierto? Eh, es, corresponde a la diferencia, Si yo miro acá,
Como estos dos números son diferentes, va a haber una diferencia. Y la diferencia es el valor, ¿cierto?, del valor esperado del estimador menos el parámetro, ¿ya? Eso es el sesgo, ¿ya? Ahora, para efecto de lo que quiero hacer, que es mostrarlo gráficamente, ahora voy a mostrar gráficamente eso. Entonces vamos a tirar una línea aquí, ¿ya? Y vamos a hacer un sistema de coordenadas aquí. Entonces vamos aquí. ¿Ya? Por ahí y por ahí. ¿Ya? Entonces, acá yo lo que voy a hacer, lo voy a comparar con una distribución que es la distribución, la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero compararlo, porque se podría comparar con cualquiera, pero una buena forma de hacerlo con la campana de Gauss, ¿ya? Así que lo voy a hacer con eso. Entonces, la campana de Gauss más o menos, ¿cierto? Más o menos por ahí. Entonces, acá, ¿cierto? Voy a trazar una línea también para que va a ser una línea que va a bajar desde aquí. Ahí. Entonces, acá, ¿cierto? Acá voy a poner, justo en el centro, voy a poner el parámetro. ¿Ya? Aquí va a estar el parámetro. Ahí está el parámetro. Entonces, en esta curva, o en esta función, ¿ya?, que es anormal, lo que voy a tener es uno de los estimadores. Vamos a suponer que tenemos dos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el θ1 estimador, ¿ya? Eso es un primer estimador, ¿ya? Acá, si yo miro esto y lo veo como una observación, voy a poner una observación abajo, aquí vamos a poner una observación, ¿ya? Una observación, y vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Podríamos decir lo siguiente respecto a el primer gráfico. Podríamos decir que el estimador, ¿cierto? El estimador, 1, va a poner 1. El estimador, ¿cierto? θ1, o el valor esperado del θ1, es igual a θ, que es lo que está aquí, ¿ya? Entonces ahora voy a dibujar otro, ¿ya? Voy a dibujar voy a hacer otro gráfico también más o menos parecido a este. Entonces este va a ir por acá más o menos, por ahí, y bajar. No vamos a cambiar acá. Entonces la idea es que sea muy, muy similar o muy parecido al anterior. Ahí, ¿ya? Vamos a ver, ya, este gráfico corresponde a un θ2, o sea, voy a poner aquí esto, corresponde a esto sería de un θ2, un parámetro, ¿cierto? En la distribución sería el parámetro, sería θ2. ¿Ya? θ2, y es un estimador, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, respecto del centro, que en este caso sería el estimador, el parámetro este, ¿cierto? Ese parámetro, no sale muy bien, vamos a ver. Respecto de este parámetro, θ, entonces está alejado. Y aquí la segunda observación sería la siguiente. Sería que el valor esperado del estimador 2 es distinto del parámetro, ¿ya? Y a eso se le denomina insesgamiento, o que sea insesgado, que el estimador, ¿cierto? En este caso, si tuviese que yo elegir entre estos dos, ¿ya?, como solamente con este criterio, me quedaría con ese. Entonces, hay ejercicios, ¿cierto?, en los cuales uno va a tomar una decisión por el simple hecho de que sea insesgado o no insesgado, ¿ya? Entonces, si la decisión fuese
elegir uno de estos dos, me quedo con el insesgado. Ya, esa es la idea del concepto, o lo que corresponde al concepto de insesgado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, continúo entonces. Miren, ahora me voy a devolver a la presentación y les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, en el ejemplo, ¿cierto? Se dice que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. La media poblacional siempre se va a anotar como mu, ¿ah? Como mu. Y la media muestral siempre va a ser X raya. ¿Ah? Entonces, se toma una muestra aleatoria simple y se da este estimador. Ese es el estimador. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver? Que al sacar el valor esperado de ese estimador, me tiene que dar lo que está ahí, ¿ya? Que es mu. Entonces, yo no sé si ustedes van entendiendo aquí más o menos cómo opera esto, ¿cierto? Aquí lo que hay que tener claro son las propiedades que tiene el valor esperado. Entonces, quizás sería bueno que yo les recordara y ahí volvemos a mirar esto, ¿ya? Inclusive yo lo puedo hacer en la pizarra y mostrándole cómo sale todo lo que está y finalmente por qué queda eso, ¿ya? Así que no sé, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta ahí. Entonces lo voy a explicar, esto mismo lo voy a explicar en la pizarra, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer, primero antes de ¿cómo se llama? De explicarlo, recordarles algunas propiedades que son importantes recordar, que son las propiedades del valor esperado, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá y vamos a poner aquí propiedades del valor esperado. ¿Ya? Propiedades del valor esperado. Entonces, acá el valor esperado ya es el EPO, ¿ya? Entonces, las voy a escribir. Una, o la primera, o una de ellas, es que el valor esperado de una constante es simplemente la constante, ¿ya? K igual constante. Dos, que el valor esperado de una constante por la variable es igual a la constante por el valor esperado de la variable. Tres, el valor esperado de una constante más la variable, no, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner la variable más menos, y así resolvemos al tiro el menos también. Entonces va a ser el valor esperado de x más o menos una constante, va a ser igual al valor esperado de x más o menos k. Cuarto, el valor esperado de x más y es el valor esperado de x más el valor esperado de y, ¿ya? Esas son las propiedades que tiene el valor esperado. Ahora, estas propiedades son las que nosotros vamos a estar usando, así que las voy a marcar aquí, ¿cierto? Como algo importante para que las tengamos presentes, ¿ya? Esas son las propiedades. Entonces ahora lo que yo quiero ver o revisar es el ejercicio que está planteado. Entonces el ejercicio dice lo siguiente, que un estimador para la media
de la población, la media de la población es mu. Entonces, un estimador para esa media es mu, la media muestral, ¿ya? Entonces, nos damos el estimador, que en este caso es entonces tenemos que el estimador de la media muestral es ese. Entonces es la sumatoria, ¿cierto? Aquí no le voy a poner los índices, ¿eh? Pero se entiende que va a ser de x1 hasta n, o sea, de i igual 1 hasta n, de x sub i dividido en n, ¿ya? Ese es el estimador, ¿ya? Entonces la pregunta aquí que tengo que hacer, ¿cierto? Es la siguiente, ¿ya? Y ahí voy a poner, aprovechar el texto, y vamos a poner un texto aquí. Entonces dice, ¿es insesgado? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Es insesgado? Ya. Entonces, eso es lo que queremos resolver, ¿ya? Eso es lo que queremos resolver. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver ahora. ¿Ya? Entonces, para resolverlo, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Lo que debemos por demostrar o probar o verificar es lo siguiente. Entonces, por verificar, que el valor esperado del estimador debe ser el parámetro, ¿ya? Eso es lo que hay que verificar, eso es lo que hay que comprobar, ¿ya? Para poder afirmar eso. Entonces vamos a poner una línea aquí y lo vamos a hacer allá. Entonces, ¿cómo se hace? Y eso, este es el procedimiento que ustedes van a utilizar de aquí en adelante cuando quieran probar, ¿cierto? Si un estimador es insesgado. Entonces, sería, calcular el valor esperado sería lo siguiente. El valor esperado del estimador igual el valor esperado. Entonces ahora yo ocupo la definición del estimador, ¿ya? O sea, si yo me fijo acá, la definición de ese estimador es esta, ¿ya? Esa es la definición. Entonces esa es la que voy a utilizar ahí, ¿ya? Entonces vamos a tirar una línea aquí para que no me quede tan por ahí. Y otra, ya, de ahí tiramos la otra. Entonces, lo que tengo que hacer es poner aquí adentro, ¿cierto? Esto va a ser un paréntesis, ahí, y ahí. Entonces aquí iría la definición, sería la sumatoria de lo x dividido en n, ¿ya? Y ahí tiro las líneas para cerrar, ¿ya? Ahí. Entonces eso es lo que tengo que probar. Entonces empiezo por acá, mire. Aquí. Entonces, si yo me fijo, el n es constante, por lo tanto dice cuando hay una constante multiplica la constante queda afuera. Entonces aquí podría yo decir que esto tendría que quedar 1 dividido en n, ¿cierto? Y valor esperado de, vamos a poner una línea ahí, ¿cierto? Y aquí vendría la sumatoria de lo x, ¿ya? Y completamos con la línea respectiva. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí?
esto, lo que está dentro es x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más xn. Entonces eso se podría escribir así, como un paréntesis único, ¿cierto? Eso ahí, ahí. Y eso de allá se podría transformar en esto. Y cerramos con el... Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto, ¿cierto? Esto es 1 dividido en n, y aquí ya podría yo, bueno, ya usé ahí, sería E1, E de X1, más E de X2, más ¿cierto? Más punto, E de X n, ¿cierto? Y cerramos ahí. Ya, entonces tenemos 1 dividido en n por. Entonces, acá tenemos que el valor esperado de x, ¿cierto? En esta distribución hay que partir de la base que hay un elemento que nos tienen que dar, o si no lo tenemos que calcular, y es lo siguiente. Esto como observación, esto ya después lo vamos a revisar bien con algún ejercicio, digamos, un poco con más detalle. Pero aquí, esto se da, que el valor esperado de la variable es eso, ¿ya? Eso es algo, es un antecedente que tenemos que tener. Si no lo tenemos, ¿ya? Si no tenemos ese antecedente, lo tenemos que calcular, lo tenemos que sacar de algún lado, ¿ya? Ahora, ya les voy a indicar de dónde sale eso y cómo se debiese sacar si hay que sacarlo, ¿ya? Ya, entonces, si cada uno esto vale mu, sería eh, mu, mu, más n veces mu. Entonces sería n veces el valor de mu. ¿Ya? El valor de mu. Entonces, ese n con ese n va a pasar que se van a simplificar, ¿cierto? Sería la simplificación de eso con eso. Y finalmente nos va a quedar lo que nos queda, que es simplemente mu. Eso es la finalización del problema, ¿ya? Esto está similar al que yo puse acá un poco diferente en el sentido del uso de la sumatoria, pero aquí la sumatoria se usó, digamos, como siempre, con las propiedades respectivas nomás, ¿ya? ¿Dudas, preguntas respecto de esto? Profe, ¿Ya? ¿bajo qué criterio la sumatoria bueno, o sea, no entiendo básicamente en qué momento la sumatoria de los valores esperados de X sub I se transformó en mu? Ah, eso. ¿Cómo transformamos eso? Claro, Ya, lo que pasa es que para partir del problema, ¿cierto? Se debe conocer esto, ¿ya? Esto es parte de la función de probabilidad, ¿ya? Es parte de la función de probabilidad. Entonces yo si tengo la función, yo tendría que sacar este número, ¿ya? Sacar este número o este valor y ver cuánto da. Y es el que hago la sustitución ahí. Entonces aquí esto se da por hecho. O sea, habría que tomar en cuenta que esto, por ahora, esto es un hecho, ¿ya? Eso está dado. Pensemos que está dado. Nosotros posteriormente en algún ejercicio lo vamos a desarrollar, lo vamos a obtener, ¿ya? Pensemos por ahora, dame por lo menos el beneficio de la duda que esto lo vamos a asumir por un momento. Después lo vamos a hacer cuando un problema ya más
más de contexto, ¿cierto? Ahí vamos a calcularlo y ahí van a ver ustedes bien de dónde sale eso, ¿ya? Por ahora, como este problema no tiene contexto, es un problema básicamente, ¿cuál es la idea de este problema? La idea es hacer esto, po, pasar de aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, claro, se necesita conocer eso. Cuando estemos en un problema de contexto, un problema, por ejemplo, de la guía, de la misma guía que ustedes tienen, vamos a trabajar con el primero para que lo vean. Y se van a dar cuenta que eso es necesario. Y eso lo tengo que sacar de algún lado. Y ahí les voy a indicar de dónde sale y cómo se saca, ¿ya? Pero por ahora, mantengamos la idea de que esto lo tenemos, ¿ya? ¿Sí? ¿La persona que me preguntó? Sí, sí, profe. Ya. Ahí lo vamos a aclarar bueno, si evidentemente cuando tenga la duda me dice, pues ya. Entonces la idea es que lo podamos poner en práctica con algún ejercicio. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora les voy aprovechando, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? Usted tiene la guía. Yo creo que a usted le hice llegar la guía, ¿no? Una guía les voy a mostrar el ejercicio. Eh, sí, profe, en la guía justamente el primer ejercicio habla de esto. Sí, po, Y, vamos a verlo. y claro, Exactamente. Sí, no, sí, por eso que lo que yo voy a ir haciendo acá, ¿cierto? Acá está la guía. Entonces, ahí está lo que usted me pregunta. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por aquí, ¿ya? Después vamos a ver esto porque estas propiedades vienen a continuación, vienen después, ¿ya? Pero por ahora partamos con esta primera parte nomás, con lo que está ahí. ¿Ya? ¿Tienen todo a mano? Sí, está en Reco, sí, sí, ahí la puse, ¿ya? Ojalá la tuvieran toda a mano, si no, bueno, les doy un tiempo para que puedan copiar por lo menos la función, ¿ya? Copien la función y copien el estimador, que es lo que interesa, ¿ya? Y ahí yo hablo de ensegamiento con esta función y con ese estimador, ¿ya? Entonces, les doy un par de minutos para que aquellos que no la tienen puedan copiar la función y copiar el estimador. Profe, Sí, le escucho. yo no estoy en Rego, me agregaron en el ramo esta semana. Ya, voy a actualizar la base. Yo supongo que Ya, usted porfa. en academia sí está, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que hago yo habitualmente con esto es lo siguiente. Voy a Reco, es Reco 2 por si acaso, ¿ah? Reco versión 2. Voy a Reco y actualizo la base, o sea, como que los reintegro nuevamente a todos los estudiantes. Entonces, yo creo que después de esta clase lo voy a hacer eso, ¿ya? ya, gracias, profe. ¿Ok? Ya, ¿tienen el problema para empezar con la pizarra? Ya. Entonces, voy a la pizarra para ver estudio el encejamiento, que es, encejamiento tiene que ver con lo que hablamos nosotros, encejado, ¿ah? Encejado, a eso se refiere. Entonces ahora voy a pasar a trabajar en la pizarra. Ya, entonces aquí estamos. Entonces vamos a borrar acá y nos vamos a ver el tema del ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a ver ejercicio 1, guía. ¿Ya? Ejercicio 1, guía.
Ok. Ya, ahí estamos. Bien, entonces, lo primero que tengo que anotar, ¿ya? Para el ejercicio es la función de probabilidad que tengo. Entonces, la función de probabilidad, ¿ya? La función de probabilidad es la siguiente. Entonces, está dada como f, ¿cierto? Sub x de x. Ya, aquí le vamos a agregar el parámetro, ¿ya? Entiendo así, el parámetro es teta. Entonces, esta es una función por rama, ¿cierto? Y tiene, la primera rama es 2x dividido el parámetro al cuadrado, y eso dice si, ¿cierto? La x está entre 0 está entre 0 y el parámetro. Y dice 0 en otro caso. ¿Ya? Eso es el EOC. ¿Ya? Es el EOC, es en otro caso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, vamos. Dice que hay un estimador, ¿cierto? Tengo un estimador del parámetro. Este es el estimador. El estimador de este parámetro dice que es igual a 3 medios de x raya. ¿Ya? Y la pregunta aquí es la siguiente. ¿Es insesgado? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Es insesgado ese estimador? Entonces, para verificar eso, ¿cierto? Yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que partir tomando el valor esperado del estimador. Eso quiere decir que lo que tendría que hacer es el valor esperado de lo que es el estimador. Entonces aquí el estimador ¿cierto? El valor esperado de 3 medios de x raya, ¿cierto? Eso es lo que tenía que calcular. Entonces, esto va a ser el 3 medios por propiedad del valor esperado que afuera, ¿ya? Por la propiedad las propiedades que puse anteriormente. Entonces, quería 3 medios, valor esperado de. Entonces, aquí nuevamente aparece lo que apareció en el principio. Aquí, pongamos eso. Entonces, esto sería ahí. Y sería sumatoria x dividido en n. ¿Ya? Aquí cerramos nuevamente nuestro paréntesis. Ahí. Y completamos. Ya, entonces, sabemos que esto lo voy a hacer por acá abajo. Va a ser igual a 3 medios. Ya, eso va a ser, todo queda dentro de un paréntesis, ¿cierto? Y queda así. Ahí. Y sería bueno,
En realidad yo tendría que haber sacado el n también, ¿no? Si ustedes se fijaron, hay un n, así que lo vamos a sacar inmediatamente. Entonces, dejémoslo inmediatamente puesto ahí como... Entonces esto va a quedar 3 dividido 2n. ¿Ya? El n que está ahí. Entonces ahora viene el valor esperado. Entonces sería el valor esperado de... Y aquí le ponemos la... ¿Ya? Ahí. Y pondríamos sumatoria de aquí, ¿ya? Y cerremos ahí. Ahí. Entonces, de esto tendríamos 3 medios o 3 dividido 2n por, bueno, aquí sería, ¿cierto? Ese intercambiamos, ¿cierto? Y quedaría, yo no sé si ya puedo hacer lo siguiente, miren, sería sumatoria, ¿cierto? Sumatoria de el valor esperado de x sub y. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Entonces ahora lo que viene es preguntar lo siguiente. Es preguntar, ¿cuánto vale eso? ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué valor tiene eso? Lo que está en el recuadro en rojo. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto vale? No. Ya. ¿Cómo lo sacamos? Entonces ahora aquí voy a cerrar y vamos a hacerlo para el lado de allá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, nosotros nos acordaremos, ¿cierto?, de que cuando sacamos valores esperados, tenemos la siguiente forma de hacerlo. El valor esperado en general, esto es la definición en general, ¿ya? Esta es la definición de valor esperado. Dependiendo del tipo de variable, pero en este caso la variable es de tipo continuo, así que lo voy a hacer exclusivamente para variable continua. Entonces dice esto que lo debo hacer así. Esa es la definición. ¿Ya? Esta es la definición general, por supuesto, o sea, no es una definición hecha para este ejemplo, sino que está hecho para algo general. ¿Ya? Esta es nuestra definición, esa es la que la que tendríamos que estar utilizando. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en el problema nuestro, en el que estamos desarrollando nosotros? De la siguiente forma. Entonces, en el problema, bueno, vamos a tirar una línea acá para dejar separado la definición del... Ya, ahí. Entonces vamos a trabajar acá abajo. Entonces en esto tenemos que calcularlo de acuerdo a lo siguiente. Sería el valor esperado, esto es para nuestro ejemplo, va a ser igual a la integral, ¿cierto?, de x por la f, sería 2x dividido θ cuadrado, ¿cierto?, de x. Entonces ahora la pregunta que yo tengo que hacer en general va de menos infinito a más infinito. Aquí, ¿de dónde tenía que ir? ¿De dónde hasta dónde? ¿Tendría que ir de menos infinito a más infinito? De 0 a más infinito. Ya, aquí estamos de acuerdo, en 0. De 0 a θ.
Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí está, ya les voy a anotar ahí que ahí dice de dónde a dónde. ¿No? Entonces, ya. Eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por esto. Porque ahí está la definición. Ahí está la variación del X. Y esa es la que yo necesito acá. ¿Ya? Entonces, con esa variación trabajo. Ya. Esto, ¿cierto? Lo tengo que... Ahora, teta cuadrado para la integral es constante. ¿Ya? Es constante. Por lo tanto, va a quedar 2 teta cuadrado integral, ¿cierto? Integral de 0 a teta de x cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, vamos terminando con esto. Mira. Igual, la integral de x cuadrado sería x cubo dividido 3. Por lo tanto, va a quedar 2 tercios, ¿cierto? Que sería el x cubo. Teta cuadrado aquí. Y aquí tendría que evaluar el x cubo que apareciera. Entonces sería en 0, 0. Por lo tanto, quedaría teta al cubo. Entonces, simplificamos con 1 y queda 2 tercios de teta. Ya, ahí, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, esto que acabo de hacer yo aquí, ¿cierto? Es lo que necesitamos aquí, por lo tanto lo voy a marcar, porque esto es lo que yo voy a usar ahora para continuar el programa. O sea, esta parte es la que me interesa. Y particularmente me interesa lo que está ahí, ¿ah? Que es el valor final que estuve. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo de otro. ¿Ya? Que es esto. Esto es lo que eso es lo que, bueno, no parece que ahí no se puede, ya. Solamente mover, listo. Entonces ahí está entonces, bueno, eso en realidad. Ahí se ve, ¿no? Eso es lo que quería, destacar eso. Entonces, en el lugar, aquí, ¿cierto? Tengo que poner este valor. Entonces ahora continúo aquí, pues mire. ¿No? Entonces voy a continuar, mire. Entonces, continuando aquí, tendría eso, ¿cierto? 3 dividido en 2n, que sería lo que está, ahora estamos ahí, 3 dividido 2n por. Y esto sería la sumatoria de eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tendría que hacer esta suma de este número, de esta expresión? N veces, porque, bueno, no pongo, generalmente no le pongo, pero va de 1 a n. Entonces sería n veces, entonces sería n por lo que obtuve. 2 tercios del parámetro. Entonces, ¿qué viene a continuación? Bueno, lo que ya estamos visualizando, que se simplifica eso con eso, ¿cierto? Y también se simplifican eso con eso con eso. Por ende, lo único que está quedando, ¿cierto? Lo único que queda es simplemente esto igualado al parámetro. Y partimos diciendo, o tomando el valor esperado del parámetro, del estimador, y llegamos al parámetro. Y ahí estamos. Eso es. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces ahí está el primer problema resuelto, eh, digamos, para el encejamiento, ¿ya? Ahora, este problema, aquí está lo que usted me preguntó hace un rato atrás, me dijo, oiga, pero ¿cómo usted sabe que el valor esperado es mu? Entonces, no siempre es así, por supuesto que no siempre es así. Entonces aquí les puedo indicar, aquí tuve que calcularlo, ¿ya? El valor esperado de la variable lo tuve que calcular usando la función de probabilidad. Y ahí recién pude saber cuánto es.
Y ese es el valor que finalmente usé aquí, en la suma. ¿Ya? Ya, dudas, consultas. ¿Está claro esto, no? Profe, ¿Ya? eh, la forma de calcular la esperanza de X es siempre la misma, siempre se usa esa integral. Siempre y cuando sea continua la variable. Si la variable es continua, se usa eso. Si la variable es discreta, se usa la sumatoria de los p, de x por p de x. Eso ustedes tienen que haberlo visto en la estadística anterior. ¿No lo vieron, no alcanzaron a verlo, no? Sí, lo vimos, profe. Sí, sí, eso tienen que haberlo visto. Una de las cosas que se tiene que ver, eso se ve en variable aleatoria. ¿Ya? Cuando uno ve variable aleatoria ahí, ve el valor esperado, las propiedades del valor esperado y todo eso. Ya. Continuamos. Bueno, eso después, si necesitan, digamos, hacer esto mismo, en los otros problemas, si necesitan ver si son insesgados, lo mismo, se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que va cambiando posiblemente sea la función, que sea otra la función que se utilice, ¿ya? Pero generalmente eh, se resuelve exactamente igual. O sea, uno tiene que sacar el valor esperado del estimador y en algún momento va a necesitar el valor esperado de la variable y si no la tiene, si no tiene ese número, lo calcula, que es lo que yo hice aquí. ¿No? Entonces este podría ser el E de XY, de X sub Y. Entonces da eso, entonces el X1, X2, X3, por eso queda N veces el valor. ¿No? Entonces ahora sigo con la presentación, ¿ya? Pero fue una pregunta. ¿Sí? ¿Sobre la pizarra? Sí, en caso de que la variable no esté acotada, como en este caso, ahí se tendría que calcular la integral de menos infinito a más infinito. Sí, sí. Sí ahora, de Ahí, todas maneras, en la definición que se hace siempre de las funciones de probabilidad, no sé, se dice que son mayores que cero, y ahí sería de cero a infinito. Ahora, si se dice, no se dice nada de la variable, habría que considerarlo de menos infinito a más infinito. Pero por lo general se dice algo, ¿ah? Por último se dice que es mayor que cero, ¿cierto? Y ahí ya uno dice, ya, iría de cero a infinito, ¿ya? Pero tienes razón, o sea, si no dijera nada, tendría que asumir que es de menos infinito a más infinito. gracias, ¿Ya? profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Entonces continúo con la presentación. Ya voy a levantar la presentación. Déjenme. Estoy en la guía, así que. Ahí. ¿Ya? Entonces ya cumplimos esta primera parte, que es hablar del estimador insesgado. ¿Ya? Entonces, aquí ya está resuelto esto. Ya, aquí hay una observación que es importante. ¿Ya? Dice que los estimadores insesgados, ¿cierto? No todos, o sea, a ver, no solamente puede haber un insesgado, ¿ya? No solamente un estimador puede cumplir la propiedad que nosotros acabamos de ver, sino que pueden haber más de uno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que buscar otra forma, ¿cierto? Porque si todos cumplen la propiedad, no tengo forma de discriminar, no tengo forma de decir, ah, ya, ¿con cuál me quedo? ¿Ya? Ese es un poco el problema que hay que resolver. ¿Ya? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál sería el mejor estimador? Entonces, para ello es necesario aplicar otro criterio. Entonces, ¿qué se va a hacer? Como pueden haber varios insesgados, lo que hay que buscar es el que tenga la menor varianza posible. ¿Ya? Y eso es lo que va al siguiente criterio, ¿ya? Lo que es eficiencia. Entonces, cuando hablamos de un estimador es eficiente, cuando por ejemplo tenemos dos, ¿ya? Que son insesgados, ¿ya? Los dos son insesgados, o sea, los dos cumplen la propiedad anterior, y tendríamos que de alguna forma compararlos, pero en términos de la varianza.
¿ya? En términos de la varianza. Entonces, en realidad lo que uno, aquí, claro, aquí uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa cuando son iguales? Bueno, y cuando son iguales, da lo mismo elegir uno de elegir que el otro. Pero aquí realmente el criterio opera. ¿Cuándo? Por ejemplo, los dos son insesgados, ¿cierto? Pero uno de ellos tiene la menor varianza que el otro. Y ahí elegimos el que tiene la menor varianza. Entonces, de los dos que cumple la propiedad número uno, elegimos aquel que tenga la menor varianza. Y es por eso que se establece como criterio que el estimador 1 es mejor que el estimador 2. Entonces ahora lo que quiero hacer es explicarle esto de la menor varianza, cómo yo lo asocio o cómo lo explico desde el punto de vista gráfico. Y eso lo vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces voy a ir a la pizarra para explicarle qué significa que sea eficiente o más eficiente, ¿ya? Desde el punto de vista de la varianza. Entonces estamos en otro criterio, ¿cierto? Que lo voy a anotar aquí. A ver, algo me falló, déjenme mirar bien. Ya, parece que... Ya, parece que la pizarra no se está comportando adecuadamente, así que voy a ver si resuelvo, si no voy a tener que seguir adelante con la explicación, ¿no? ¿Ya? Déjenme intentarlo la última vez. Ya, algo pasó que ya, voy a tener que, bien, vamos a tener que adaptarnos a lo que está pasando acá, ¿no? Entonces voy a dejar pendiente eso de la explicación, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, eh, si tengo dos estimadores, ¿cierto? Dos estimadores, ¿ya? Y tengo que seleccionarlo, pero los dos son estimadores insesgados, o sea, los dos cumplen la propiedad anterior. Entonces, para poder, digamos, poder discriminar, ¿cierto? Si utilizo un estimador o el otro, lo que yo tengo que hacer es calcular su varianza, ¿ah? Obtener su varianza. Entonces, una vez que obtenga su varianza, voy a poder, digamos, compararlos y definir cuál de los dos o con cuál de los dos me quedo, ¿ya? Entonces acá, si se diera esta relación, en donde la varianza del estimador 1 es menor que la varianza del estimador, me quedo con el estimador 1. Ahora, este criterio, ¿cierto? Este criterio que es de eficiencia, también establece lo siguiente, que uno podría hablar de un estimador óptimo, digamos, tomando la decisión de que me quedo con ese estimador, eh, basándonos en el criterio de la mínima varianza, y ahí podíamos tomarlo en cuenta, ¿cierto?, a los estimadores insesgados, ¿ya? Ahora, podría pasar, cosa que podría pasar, que un estimador que no sea insesgado, ¿ya?, que no sea insesgado como los que yo mencionaba anteriormente, ¿cierto?, que esté como desplazado respecto al centro, ese estimador, ¿ya?, podría ser un estimador con menor varianza, ¿ya? Pero ahí no rige esto, no rige esto en el sentido que la comparación tiene que ser entre los insesgados. Entonces, el primer criterio, si no lo cumple, no lo verifica, tendríamos que decir que
simplemente queda fuera como postulante a ser el óptimo. ¿Ya? Ya. Acá, si ustedes se fijan en esta presentación aquí, en esta parte por lo menos, dice que tenemos que comparar 2. Ahora, ¿podemos comparar más? Sí, sin duda que sí. Podemos comparar 3, 4 o los que queramos. ¿Ya? Porque uno puede tener mínimo 2, ¿cierto? Y puede tener más todavía. Entonces, uno los compara por la varianza. Resulta que a veces también uno piensa y tiene uno solo, ¿ya? Tiene uno solo. Entonces uno quiere ver si efectivamente ese uno solo que está allí se le puede aplicar el criterio de la eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede aplicar ese criterio? De esta forma. Entonces, si yo tengo solo un estimador y quiero ver si es eficiente, ¿ah? Utilizo esta expresión, que ya la vamos a trabajar en su momento, un ejercicio, ¿ya? Y esto es una cota, y es una cota inferior para la varianza, ¿ya? Entonces, si se cumple la igualdad aquí, se podría decir que ese estimador es eficiente o es óptimo, ¿ya? Y eso es lo que un poco establece esto, ¿ya? Entonces, la eficiencia, pero aquí considerada para uno solo. ¿Ya? Luego, otro criterio es lo que se conoce como error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, en el error cuadrático medio, también podríamos decir que el error cuadrático medio es el equivalente a una varianza, ¿ya? Es como, se podría definir como varianza. Entonces, esa es su definición, ¿ya? Esa es su definición. Entonces, también le vamos a sacar el error cuadrático medio a los estimadores, ¿ya? Con su definición. Hay una definición un poquito más simple y ahí la vamos a mirar más adelante. Entonces, este es otro criterio. Entonces tenemos un criterio, insesgado o insesgamiento. Segundo criterio, eficiencia. Tercer criterio, error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio de los estimadores e ir viéndolos, ¿cierto? De acuerdo a las propiedades que van cumpliendo. ¿Ya? Otro criterio, bueno, perdón, aquí está primero, vamos a hacer observación acerca del error cuadrático medio, mira. ¿Cierto? Aquí estamos hablando de dispersión, ¿ya? Dispersión. O sea, el error cuadrático medio también mide dispersión. Acuérdense que cuando se habla de dispersión, estamos hablando de varianza, ¿ah? La varianza mide dispersión. Entonces, también el error cuadrático cae en ese rango que mide dispersión. Evidentemente, si está midiendo dispersión, el que para nosotros va a ser mejor será el de la menor dispersión. Bueno, y el óptimo es aquel ¿cierto? Que cumple este criterio, ¿ya? O sea, el menor error cuadrático medio. Aquí está la forma de calcular el error cuadrático medio. La varianza del estimador, y eso yo creo que lo deben recordar de lo primero que expliqué, que es la diferencia entre el valor esperado del estimador menos el parámetro. Eso es el sesgo. Es el sesgo de la primera definición que yo hice. Dice, si es insesgado, ¿cierto? Si es insesgado significa que lo que está allí, el valor esperado, es igual a eso. Por lo tanto, esta diferencia es 0. ¿Ya? Cuando son insesgados, eso es 0. Entonces, claro, aquí tiene justa razón, que el error cuadrático medio, es igual a su varianza. O sea, toda esta parte, en el caso que son insesgados, toda esta parte desaparece, porque esto vale 0. ¿Ya? Entonces, queda el error cuadrático medio igual a la varianza. Acá dice, aquí relaciona un estimador sesgado, dice. Si un estimador sesgado tiene menor varianza que un sesgado, ¿cierto? O sea, aquí está lo que yo mencioné hace un rato atrás. Sesgado con menor varianza y uno insesgado, ¿cierto? Que evidentemente tiene más varianza que el sesgado. En realidad lo que uno prefiere es el que tenga el menor error cuadrático medio. Entonces uno tendría que calcular esto, el error cuadrático medio, y se queda con el que tiene menor error cuadrático medio. Y aquí finalmente termina diciendo que la eficiencia, ¿cierto? Para este tipo de estimadores se da en base al error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, ese es ya lo vamos a calcular, ya vamos a ver cómo opera ese criterio, ¿ya? Y el último, ¿ya? El último criterio es lo que es consistente. Entonces aquí la consistencia tiene que ver con una sucesión de estimadores, ¿ya? Una sucesión de estimadores. Entonces, esta sucesión de estimadores, ¿ya? Tiende al parámetro,
y eso tiende en probabilidad. Entonces, este límite deberíamos nosotros calcular. Bueno, claramente este límite, en la forma como está planteado, resulta un poco complejo tratar de calcularlo. Uno lo podría calcular en términos algebraicos y no numéricos. Entonces, finalmente, nos vamos a quedar con esto. O sea, para ver si un estimador es consistente, vamos a verificar esto y vamos a verificar esto. Y con eso, ¿cierto? Vamos a poder comprobar si el estimador es consistente. Entonces, resumen, propiedades que deben tener los estimadores, que podrían tenerlas todas, o simplemente algunos estimadores podrían tener algunas, ¿cierto? Son encejamiento, eficiencia, ¿cierto? Eficiencia, error cuadrático medio y consistencia. ¿Ya? Entonces, esos son todos las propiedades que, bueno, existen más, algunas otras, pero básicamente las que yo he nombrado son las principales que se utilizan para poder decidir si un estimador es óptimo o si un estimador es mejor que otro. ¿Ya? Y ahí terminamos. ¿Ya? Dudas, consultas. Voy a intentar a ver si todavía si me responde la pizarra. Si no me responde, vamos a tener que quedar hasta acá. Profe, una consulta. Dígame, El martes en el control, ¿qué debería entrar? ¿el martes? Sí. Ya. El martes nosotros tenemos que ver lo que yo le dije, ¿cierto? Yo le había comentado. Le había dicho sí, no me funciona la pizarra ya. Tenemos acá ya la diapositiva. Aquí la máscara no yo les dije que lo que íbamos a trabajar, ¿cierto? Era, ya parece que tengo la pizarra ya. Las distribuciones con tablas, ¿ya? Cuando veíamos las distribuciones, ¿cierto? Veíamos las tablas. Entonces, eso es lo que yo quiero visualizar digamos, en el control, ¿ya? El uso de tabla. Entonces, lo que yo les voy a consultar es, no sé, por ejemplo, un valor de Z bajo una cierta condición, entonces ustedes dicen, ya, Z vale tanto, o la probabilidad vale tanto, o les pregunta por un H cuadrado, lo mismo, ¿cierto? Eh, ahí vamos a ver, ¿cierto? Cuánto vale ese H cuadrado, ¿cierto? De acuerdo a las características que tiene y todo, ¿ya? Eso es lo que quiero consultarles, Ya, profe, gracias. ¿ya? Ya, voy a ver acá, entonces, eficiencia. ¿Ya? El criterio de eficiencia. Entonces, ¿ya? En esto de la eficiencia, ya, me voy a dar dos estimadores, ¿ya? Vamos a poner dos estimadores que vamos a poner acá. Entonces, tenemos que para la eficiencia, bueno, después voy a ver la eficiencia para 1. Por ahora voy a partir con la eficiencia para 2. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que calcular, ¿cierto? Son las varianzas. Entonces, pongamos θ1, un estimador, y un θ2, otro estimador. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es verificar o comprobar las varianzas. ¿Ya? Las varianzas. Entonces, la varianza del estimador 1 y tengo que comprobar también la varianza del estimador 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea acá y vamos a formar un sistema para yo mostrarle en qué consiste de usar la varianza. Entonces, vamos a hacer un sistema ahí. Tiene algo similar a lo que yo hice anteriormente, así que se digamos, van a mirar y van a darse cuenta que es algo muy, muy parecido a lo anterior. Entonces, aquí tengo dos distribuciones, ¿ya? Entonces, tengo dos distribuciones. Voy a poner siempre las explicaciones, insisto, uno las hace con la normal porque es más fácil explicarlo con esta distribución, pero lo podría hacer con cualquier otra. ¿Ya?
Ya, más o menos así. Y no, vamos a hacerla un poquito más aplanada porque para que quede mejor ahí la explicación. Ya. Entonces la voy a hacer un poquito más aplanada. Ya, por ahí, más o menos por ahí, ya. Y entonces tenemos más o menos, ya más o menos al centro, vamos a suponer que vamos a tener el centro más o menos por, vamos a suponerlo por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos la línea ahí. Entonces abajito va a estar el parámetro, ¿ya? Va a estar el parámetro que, entonces estamos hablando de que los dos son insesgados, así por lo tanto el parámetro tendría que estar ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer otra distribución sobre la misma, ¿ya? Pero esta distribución tiene una diferencia con la anterior y es más o menos así. Ahí, ¿cierto? Y vamos a doblar para acá. Vamos a tratar de hacerla mejor ahí. Ya, parece que por ahí salió un poquito mejor ya. Entonces, acá tengo dos parámetros, ¿ya? Vamos a... Entonces, esta que está en negro, ¿ya? Sería teta 1. Y esta que está en rojo, que la voy a usar en rojo, eso ahí, sería teta 2. Entonces, este es teta 2, pongamos ahí. ¿Ya? El estimador 2. Y acá tengo el estimador 1. ¿Ya? El estimador 1. ¿Ya? La varianza es una medida de dispersión, por lo tanto lo que va a medir es esto. Esa diferencia, la que está ahí. Esa diferencia. Saca un promedio de esa diferencia. Entonces, la distribución que está en rojo tiene una menor varianza que la distribución que está en negro. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿cierto? La distancia de separación de la que está en negro es mayor. ¿Ya? La que está en negro tiene mayor distancia de separación, o sea, esta distancia es mayor. Entonces, por lo tanto, la distribución que está en negro tiene una mayor varianza. Entonces aquí esto se cumple así. Ahí. Que la que tiene mayor varianza, el teta 1. Por lo tanto, ¿se elige cuál? Se elige teta 2. ¿Ya? Se elige teta 2. Esa es la relación que hay con la eficiencia. ¿Ah? La eficiencia. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Que sería el otro tema a resolver, ¿cierto? Que sería, digamos, en términos operativos, ¿cierto? Si yo quiero sacar la varianza. Bueno, la varianza, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Vamos a cerrar ahí para recordarles cómo se saca la varianza. Vamos a hacer aquí un cierre. Y vamos a poner un texto que diga sobre la varianza. Entonces, varianza. ¿Ya? Entonces, varianza, y vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, la varianza, ¿ya? Se debe calcular o se calcula de la siguiente forma. Entonces, la varianza de una variable, x, se calcula así, como el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma de calcular la varianza. Ahora, si estamos hablando de variables aleatorias continuas, variables aleatorias continuas, entonces voy a poner aquí una observación. Entonces yo decía variable aleatoria
continua. Ya esa es la que quiero ¿cómo se llama? Analizar. Entonces, eso está, ya sabemos cómo se calcula. Entonces yo les voy a poner cómo se calcula lo otro, y que sería lo que está ahí, miren. Esto sería cómo va a calcular eso. Bueno, si es continua, va a ser la integral, ¿cierto? De menos infinito a más infinito de x cuadrado por f de x. ¿Ya? Y ahí estaríamos calculando el valor de e de x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si necesitamos calcular la varianza, bueno, eso generalmente siempre lo vamos a estar calculando, porque si vamos a hablar de ensesgamiento primero, estamos obligados a tener eso. Esto no, pero aquí está la definición de cómo se va a calcular eso. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto lo tendríamos que hacer ahora en el problema. Pues mire, yo podría hacer el ejemplo, ¿cierto? O ver el ejemplo en que, pasándome al ejemplo, miren, vamos a... Entonces aquí, en el primer punto, tenemos, eso está listo, el ensesgamiento. Bueno, consistencia ya vamos a mirar, ¿ya? Pero el error cuadrático medio requiere que, fíjense que aquí nos dio que es insesgado el estimador, ¿cierto? Resultó ser insesgado. Por lo tanto, el error cuadrático medio va a ser la varianza del estimador. Entonces tendría que sacar la varianza del estimador. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo voy a dejar empezado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería calcular la varianza del estimador? Entonces, voy a dejarlo por lo menos empezado. Entonces, el ejercicio, ¿cierto?, establece lo siguiente. Entonces, el ejercicio dice que la función, la voy a copiar nuevamente, ¿cierto? La función de x es 2x dividido en teta cuadrada, ¿cierto? Y esto cuando x está entre 0 y el parámetro, y 0 en otro caso. Ya. Nosotros vimos, bueno, el estimador aquí primero, pongamos el estimador. El estimador postulante es 3 medios de x raya. ¿Ya? 3 medios de x raya. Ya, nosotros logramos obtener el valor esperado de x, que ahora no me acuerdo, pero parece que era 2/3. ¿Cuánto era? No me acuerdo. ¿Alguien lo anotó? ¿El valor esperado de esto o no? Creo que era 2/3. 2 teta de tercio. Eso, ¿cierto? Eso era el valor esperado. Ya, entonces, en esto, nosotros tendríamos que calcular la varianza. Entonces, miren, quiero sacar la varianza del estimador. Entonces, yo tenía que anotar esto. Varianza, ¿cierto?, del estimador. Entonces, va a ser la varianza de Entonces aquí sería la varianza de 3 medios de x raya. ¿Ya? Ahora, acá necesito ahora las propiedades de la varianza. Entonces voy a tener que poner acá, en esta parte le voy a poner las propiedades de la varianza. Por lo menos las principales que uno va a utilizar. ¿Ya? Propiedades de la varianza. ¿Ya? Entonces, vamos allí. Bueno, la varianza tiene la siguiente, o dentro de sus propiedades, algunas de ellas son, por ejemplo,
una primera propiedad, que la varianza de una constante vale 0. ¿Ya? K es constante. ¿Ya? Segundo, la varianza de una constante K por la variable va a ser. Entonces, cuando saco la constante, en el caso de la varianza sale al cuadrado. Entonces va a ser K al cuadrado por la varianza de X. Tercero, la varianza de la variable más o menos una constante es simplemente la varianza de la variable. Y cuarto, la varianza de X más Y, ¿cierto? Es igual a varianza de X más varianza de Y. Y aquí X e Y independientes. ¿Ya? Ya, esas son las propiedades. ¿Ya? Esas propiedades son las necesarias para poder resolver lo que estoy resolviendo. Entonces las voy a marcar ahí. Entonces, estas propiedades yo las necesito, las se necesitan, así que siempre hay que tenerlas como a mano. Así que les sugiero, en lo posible, si las digamos, tienen algún cuaderno antiguo, que las vuelvan y las tengan a mano. Ya, entonces, ya, creo que aquí voy a quedar hasta aquí, ahí en la próxima clase sigo. Ese 3 medio sale como 9 cuartos. ¿Ya? 9 cuartos, varianza de, aquí tendría que escribir sumatoria de X dividido en N. Y nuevamente aplico propiedades. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Esto se va a demorar un poco más, por eso que no voy a seguir. ¿Ya? Esto no va a ser inmediato ahí, así que nos vamos a demorar. Así que por eso que lo dejo ahí pendiente. Ahora, si ustedes lo pueden terminar, espectacular. ¿Ya? Lo termina y la próxima clase me preguntan. Dudas, consultas. ¿No hay consultas? Bueno, nos vemos entonces, perdón, nos escuchamos en la próxima clase. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.